Bueno, curso de la mañana y a la noche. Bueno, gracias por venir todos y bueno, especialmente a ellos, ¿no?, que hoy van a conversar sobre la otredad. Enrique del Percio creo que lo conocen, ¿sí? Es el rector de la universidad. Hoy va a estar en su rol de filósofo, ¿sí? Apenas profe de filosofía. Apenas profe de filosofía y comunicador. Después está Matías, los que vieron la película El libro de los jueces, o al menos lo googlearon, habrán visto que tiene una cantidad de películas y documentales, ¿sí? Es también abogado y es mediador. Y Norma, que también es profesora de esta casa, es periodista y escritora feminista. Le pregunté si se autopercibía feminista. Totalmente. Bueno, entonces un poco la idea es que ellos nos puedan contar sobre la otredad desde sus roles, ¿sí? Y cómo creen que se construye desde este rol la otredad y cómo esto impacta en el público, ¿sí? Bueno, primero nos podrías hablar vos, si querés, Enrique, y nos ilustras un poco, ¿no? Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? Buen día. Gracias, Martín. Bueno, a vos. Matías, gracias, Matías. Gracias también por estar aquí. Hay, en general, siempre cuando uno tiene un ratito nomás para comentar algo, hay que circunscribirse a una sola idea, a un solo concepto. Pero yo voy a salirme de esto y tenía ganas de conversar con ustedes sobre dos conceptos, ¿no? Uno, porque me lo impuso Tere, que hoy es la jefa, entonces vamos a hacerle caso, y es cómo pensar la otredad desde la filosofía de la liberación. Pero el otro, que está muy vinculado con esto, es algo que seguramente te debe haber pasado en algún momento si es que de verdad te pusiste a estudiar sociología o cuando veamos algunos temas de psicología, y es percibirse a sí mismo como otro, ¿no? Y vamos a ver que las dos cosas van de la mano. Primero, la otredad desde la filosofía de la liberación. O sea, que a los europeos les cuesta un poco pensar lo otro porque les cuesta... A ver, oyeron hablar, por ejemplo, del concepto de desarrollo, ¿no? El concepto de desarrollo es un concepto que viene ya desde los tiempos de Aristóteles. Desarrollo, ¿qué significa? Saben que antes los libros no venían como ahora encuadernados, sino que eran rollos, ¿no? Entonces, desarrollo implicaba ir extendiendo el rollo. Es como que todo ya está escrito en algo. ¿Se entiende esto? Es como que todo viene ya escrito. O habrán oído hablar del concepto de evolución, ¿no? Desde la ameba que vamos pasando, pero es como que todo ya está contenido en ese primer momento. Un concepto un poco más difícil, pero que ya a esta altura, si no lo escucharon nombrar, seguramente les va a venir bien empezar a escucharlo. Pobre Shirley, sí, la tuviste que sufrir, que es el concepto de dialéctica. Es otra forma muy europea de entender esto, de entender la diferencia, de entender... Para la dialéctica le suena el nombre de Hegel, también el nombre de Marx. La dialéctica implica una tesis, de la tesis se desprende una antítesis, y de esa antítesis después aparece una síntesis, ¿sí? Vos tenés una semilla, la semilla es la tesis. Dadas ciertas condiciones de humedad, de temperatura, algo que está contenido en la misma semilla hace que la semilla empiece a pudrirse y de ahí surja una síntesis que es la plantita. ¿Se entiende esto? Pero está todo contenido ahí. Ahora, en América Latina, me cuentan, vos imaginate que sos un mapuche que querés explicar, ¿no? Cómo te aparece el ejército chileno entrando ahí, el ejército santiago entrando dentro de tu aldea que estaba cerquita de Temuco, a partir del desarrollo de tu propia historia. ¿Se entiende esto? ¿Qué relación hay? Sos un peruano y entonces vos decís, bueno, dada la tesis imperio incaico, tenemos tal antítesis y entonces la síntesis es Pizarro. ¿Se entiende esto? Es una estupidez. La evolución azteca termina en Hernán Cortés. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El europeo, y fíjense cuando hacen prospectiva los europeos, lo que hacen es megatrends, ¿no? O sea, las tendencias actuales, mandarlas para adelante.
¿Y esto qué tiene que ver con la otredad? Bueno, pues que justamente cuando el europeo se encuentra con el indígena, que es el mayor encuentro con lo otro, con la otredad que reconozca la historia de la humanidad, no entendía con qué se estaba encontrando. De hecho, ¿qué pasó el 12 de octubre de 1492? A ver si te acordás. 1492, bueno, el descubrimiento. Ahí está, el descubrimiento de América. O sea que acá éramos un montón de indígenas que estábamos diciendo, a ver cuándo nos descubren, ¿no? Y cuando llegaron esos, por fin nos descubrieron. ¿Se entiende esto? No, ellos lo ven como que, la evolución propia de Europa hace que ahora descubramos a estos indígenas. Visto desde Europa tiene sentido hablar del descubrimiento de América, pero visto desde América Latina es una tontería. Lo que nos pasa es que, recordame tu nombre, por favor. Bruno. Lo que dice Bruno no es que esté mal, es que es lo que a todos nos enseñaron. ¿Se entiende esto? Entonces nos autopercibimos como que estábamos aquí hasta que nos descubrieron. ¿Se entiende la lógica esta? Es decir, lo otro, el descubrimiento de América quizás haya sido, y sin quizás en la historia de la humanidad, el acontecimiento más impresionante en cuanto a encuentro con la otredad. Desde América Latina no podemos pensar en términos de desarrollo, de evolución o de dialéctica, precisamente porque sabemos que hay cosas que se desarrollan, sí, hay cosas que evolucionan, sí, hay cosas que proceden dialécticamente, sí, pero no es solamente eso. ¿Sí? Esas formas no dan cuenta de todo y sobre todo no nos dan cuenta de cómo entender la otredad. Y aquí solamente les cuento una palabra, no voy a desarrollarla porque es complicadísima, pero la filosofía de la liberación acuña un término que es, en general, saben que cuando tienen que tratar de contar algo fácil hay que evitar usar las palabras esdrújulas, pero bueno, no tengo más remedio que volver a usarla acá. Y cuando no tenés idea de algo y querés parecer culto, usá esdrújulas. Entonces vos empezás a decir, no, porque la dialéctica, y hacés así como si es dialéctica y quedás como muy culto y bárbaro, ¿no? Pero el tema es que la palabra es anadialéctica. Anadialéctica implica recoger la analogía. Entonces, cuando el indígena se encontraba con Hernán Cortés o con Pizarro, había una analogía entre Cortés y el azteca que lo había dominado antes, ¿sí? Entre el indígena otavaleño, de donde ahora está Ecuador, cuando se encuentra con Aguirre y con los primeros invasores, los ve como análogos al imperio incaico. ¿Se entiende esto? La analogía no es ser igual, es análogo, ¿sí? Esto, la analogía, es lo que nos permite a nosotros entender a algo tan distinto como Confucio, que vivió con una diferencia enorme de siglos y de kilómetros y de cultura, y sin embargo algo entendés. Por supuesto no del todo. Si uno quisiera ser taoísta, a nosotros nos resultaría imposible, porque nunca vamos a terminar de entender lo que implica el Tao en la cultura china, pero algo entendemos. ¿Se entiende esto? O sea, la analogía permite acercarte a la otredad. Ahora, esto nos lleva a otra cosa también, y con esto es lo que quería cerrar. Y es que, vieron seguramente, y aprovecho de tener aquí el pensamiento feminista hizo un aporte muy grande, vieron el problema del amor romántico y pensar que yo lo que estoy necesitando es mi otra naranja. Habrán escuchado esa frase más de una vez. Bueno, obviamente ya todos y todas ustedes tienen más de 17 años, ya saben que la media naranja no existe y si todavía lo siguen buscando, joróvense, no existe esto. Pero hay algo todavía peor, y es un meme que cada tanto circula que dice, vos sos tu propia naranja. Y eso es peor, porque uno no está nunca entero, uno está siempre escindido. A uno lo que lo constituye es lo que no sos, es la falta. Y esta falta que te constituye, esto que te constituye, es una de las cosas que más te joroba, porque es muy difícil asumir que a vos, varón heterosexual, te puede parecer que a vos te gusta ese cuerpo hegemónico de chica delgada, con piernas muy, muy largas y con esa minifalda y resulta que cuando empezás a estudiar sociología y entendés que cuando el sistema requería
que la mujer tenga muchos hijos para ir a morir a la guerra o para trabajar en la industria, el sistema entonces imponía un modelo de mujer con caderas anchas para parir muchos hijos, con brazos fuertes para amasar, para lavar pañales, y sobre todo el sistema imponía que la mujer llame la atención del varón a partir del escote, es decir, el símbolo anatómico de la maternidad. Resulta que después, cuando el sistema requiere que haya poquitos hijos, porque ni en el ejército el dron reemplaza al soldado, y en la industria tampoco hacen falta tantos trabajadores, entonces lo que se requieren son los DINKs, Double Income No Kids, doble ingreso sin hijos, y por lo tanto, para que haya doble ingreso sin hijos, inventamos la píldora anticonceptiva. Por un lado, que la mujer salga a trabajar, pero además, ¿por qué necesitas doble ingreso sin hijos? Para que la gente compre cada vez más productos con mayor valor agregado. Cuando yo era chico, apareció la tele color en Argentina. Mis abuelos seguían teniendo la tele en blanco y negro. Y un día yo le pregunto a mi abuelo, bueno, ¿por qué tenés la tele en blanco y negro si ya está? Y mi abuelo me dice, si funciona, ¿para qué la voy a cambiar? Esa mentalidad es terrible para el mercado. ¿Se entiende esto, no? Se requiere que cambies de televisión, que cambies de celular, que vayas a cenar afuera, que vayas al resort de vacaciones, que una familia con 10 hijos no puede hacer. Entonces, ¿qué va a requerir el sistema? Y el sistema va a requerir una mujer que trabaja, es decir, una mujer dinámica, una mujer que convoque la atención del varón a partir del símbolo anatómico del dinamismo, de las piernas. ¿Se entiende? La minifalda reemplaza el escote. Pero más aún, DINKs, Double Income No Kids, con lo cual vamos a fomentar también las formas de relación no necesariamente heterosexual, van a pasar a ser aceptadas. Antes era el peor de los pecados y el peor de los insultos era que un varón le digan marica. ¿Por qué? Porque el sistema necesitaba que haya muchos hijos, ¿se entiende? Después empieza a ser aceptado esto. Bueno, cuando vos decís, pará, entonces incluso hasta mi propia preferencia sexual, que yo creía que era mía, más mía que la Ferrari de Menem, diríamos por esta creación, resulta que hasta eso está atravesado, es incidido por el sistema. Yo que pensé que me gustaba este tipo de cuerpo hegemónico porque a mí me gustaba, resulta que es una hegemonía impuesta por el sistema. Yo que creía que a mí me gustaba este auto, resulta que me lo impone el sistema y no era a mí. Resulta que yo estoy haciendo esta carrera porque lo que quería era ganar plata y fama y me doy cuenta que me estoy arruinando la vida porque tengo un otro adentro mío que me dice estudiar esta carrera cuando en realidad a mí lo que me gustaría hacer es otra cosa. ¿Se entiende esto? Esto es insoportable. Esto es insoportable porque darte cuenta que tu deseo, tu construcción, tus ideas muchas veces no son las tuyas sino que son las de otro es realmente insoportable y eso es una de las principales causas por las cuales es preferible. ¿Viste que hay mucha gente que cree que el objeto de estudio de la sociología es la sociología y se la pasan estudiando sociólogos? Porque es mucho mejor eso, te tranquiliza mucho más decir sí, entiendo a Weber, entiendo a Durkheim, que decir me entiendo a mí misma o me entiendo a mí mismo, ¿no? Entonces, en este sentido, el descubrir la otredad en uno mismo o en una misma es difícil, es complicado y es preferible entonces dormir tranquilo diciendo no, yo sé lo que quiero, yo sé lo que soy y más aún, yo sé cómo son las cosas, ¿no? Y hasta estoy convencido de que voy a votar a fulano o a mengano porque sé por qué lo voy a votar y no porque también hasta eso muchas veces es una moda de por qué lo voy a hacer, ¿no? Bueno, con esto entonces yo dejaría y después si quieren profundizamos un poquito en esta temática. Me parece que con esto por mi parte suficiente. Muy peligroso tu discurso porque se puede levantar y ir en este momento todo. Porque son totalmente libres de hacerlo. Es más, nos quedamos sin alumnos en una de esas, pero bueno, lo importante acá, mire, todos esos cuando entraron, lo que les dijimos, acá se viene a tratar, no a ser feliz, porque ser feliz no se puede. Si vos crees que podés ser feliz, corres el serio riesgo de mirar Instagram, ver a todos tus amigos así y decir, puta, la vida en una fiesta que justo a mí no me invitaron. Pero sí podés estar feliz con lo que haces. Esto fue lo que, y lo conversamos para avisado. Está avisado. Si vos estás, la prueba de fuego es el domingo a la noche. Si decís, qué lindo, el lunes voy a la UCI, estamos bien. Si decís, puta, tengo que ir, y ahí vení, conversá, hay algo que está fallando. Y por acá la idea es que estés feliz con lo que haces. Así que de eso se trata. Bueno, como él picó el tema del feminismo, que bueno, me toca. estuvo difícil, ¿eh? Porque hija de las mujeres y el género. Está bueno, está bueno.
Bueno, algunos me conocen, algunas allá la veo Candela, la alumna. Yo soy comunicadora social, feminista, periodista y bueno, antes de ser periodista creo que ya era feminista porque había algo, ¿no? que picaba adentro, una cuestión familiar. Yo tenía una abuela que era una matriarca, era también docente, o sea que de algún lado salía, le gustaba enseñar todo el tiempo. Y esto tiene que ver con lo que voy a contar después. Entonces, un día dije, bueno, algo hay que hacer con esto, ¿no? Después estudié comunicación social y después me hice periodista, porque, ¿no? Esto vino mucho después. El punto es que cuando me hago comunicadora social empezás a ver con una visión crítica los medios de comunicación y ves cómo los relatos periodísticos son discursos expulsivos, ¿no? Cómo el relato periodístico necesitaba excluir a otro, ¿no? Odiar a otra persona, ¿no? En eso, odiar o estigmatizar, en eso había todo dicho, las mujeres, por ejemplo, las diversidades que se llaman también ahora, lo podemos ver también en profundidad. Pero lo que también me preocupa es esto, ¿no? Del otro excluido, que es la pobreza, las estigmatizaciones y demás. A la vez, esto se entrecruzaba con mi historia personal mía, ¿no? Que yo tenía un papá que era militante y ya tenía 2 hijos desaparecidos. Entonces, yo santiagueña, soy de Santiago del Estero, Enrique, era muy jodido tener hermanos desaparecidos, ¿no? Entonces eso ya te creaba, yo veía que, decir, yo tengo mis hermanitos desaparecidos porque, bueno, nosotros se nos habían ido 2 chicos, no 2 militantes. Ya me expulsaba de la sociedad, esa era la expulsión del lenguaje, ¿no? Entonces me empezó a hacer ruido el tema del lenguaje también, cómo había palabras que me indicaban a mí, que al yo decirlo ya me indicaban a mí como la otra, ¿no? La otra. Entonces ya era yo una otredad dentro de una geografía. Entonces dije, bueno, hay que militar esto, desde el feminismo, desde el lenguaje. Y hace un día publiqué un libro, que fue el año pasado, ¿sí? Un libro que fue muy bien aceptado por, si querés, por un nicho que habla sobre esto, ¿no? Sobre el lenguaje y cómo la lengua nos va determinando a ser otros también, ¿no? Y cómo te va encasillando la lengua, cómo te estigmatiza cuando te dicen algo, ¿no? Y bueno, ya en el periodismo había tenido una lucha muy constante en el tema de la incorporación del lenguaje inclusivo, esa cosa que tanto ruido nos hace. Empecé a estudiar, ¿sí? Mucho el tema y me uní a otros saberes, que es la lingüística, ¿sí? Para ir ahondando en esto de la otredad. El punto es que cuando empiezo a encontrar historias, por ejemplo, encuentro que la Revolución Francesa, eso de la libertad, la fraternidad y la igualdad, era solamente una cuestión de clase, ¿sí? Porque la igualdad no llegaba a las mujeres. Entonces fue mi primera indignación. Mi segunda indignación fue que cuando iban a hacer la Declaración de los Derechos Humanos, hubo una comisión redactora que estaba dirigida por mujeres, y entre esto estaba Eleanor Roosevelt, ¿sí? No sé si la ubican, esposa del presidente Roosevelt de Estados Unidos, que también dieron una larga batalla para hacer esa Declaración de los Derechos Humanos, como lo conocemos, ¿no? Una gran pelea para incorporar la palabra sexo, no se hablaba todavía de la palabra género, ¿no? Para decir, bueno, las mujeres no estamos incluidos en un todo así y se nos percibe. Había que crear cosas específicas para que las mujeres realmente tengamos derechos, ¿sí? Y para que se nos visibilice, porque bueno, las violencias en un contexto bélico no es lo mismo hacia las mujeres, que lo utiliza el cuerpo de la mujer como campo de batalla, que lo que le puede pasar a un hombre que está en guerra. Entonces, bueno, había una violación, o los femicidios, ¿no? Había que especificar. Entonces, bueno, ahí la comisión redactora, ¿sí? Hizo un gran trabajo para incorporar ciertas palabras en la Declaración de los Derechos Humanos para que luego con el tiempo en los tribunales internacionales nos pudiéramos defender, ¿sí? Entonces yo dije, bueno, qué bueno esto del lenguaje, ¿no? Cómo hay que especificar muchas veces. Y yo dije, bueno, en la pandemia, que era el momento donde, según me indicaba Google Trends, que llegaba al pico del odio, el lenguaje inclusivo, ¿sí? Dije, bueno, voy a escribir algo, ¿no? Y era esto, del libro que llamé yo La lengua no se calla, que me pidió Teresita que yo hable me vaya por ese lado. Bueno, entonces lo hice con esa intención de unir, ¿sí?
de unir a los unos y a los otros, y a las unas y a las otras, para entender estas cuestiones, ¿no? De cómo el lenguaje puede incluir y puede excluir, ¿no? Y hacernos incluso la otredad. Como yo les decía, y empecé este relato diciendo que en algún momento yo también fui la otredad, siendo una geografía conservadora como Santiago del Estero, ¿sí? Con 2 medios hermanos desaparecidos, a lo cual después se me sumaba que era feminista, y vos te imaginaste lo que decía, esta chica, algo anda mal. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, yo me empecé a ser expulsada de una geografía, de una cultura. Entonces me empecé a ir más lejos, más lejos, más lejos, y llegué a la gran ciudad, ¿sí? Esa ciudad que te prometía de todo, que es Buenos Aires. Entonces, bueno, llegar así y tener, ir adquiriendo también la actitud crítica, también me di cuenta que yo muchas veces, y desde el feminismo creamos otredades, ¿sí? ¿Cuántas? O sea, que muchas veces digamos, el feminismo circula en el glitter, en el obelisco, ¿sí? Las chicas hermosas, todas pintadas y caracterizadas, pero qué tan difícil sería siendo ser feminista en, no sé, en la Puna Jujeña. Entonces, muchas veces el feminismo se ha quedado con el discurso de las unas acerca de las otras. Y hablamos por los derechos muchas veces de lo que le falta a las otras, pero no le invitamos a las otras a hablar, ¿sí? Cuando fue la conferencia en Nairobi hace muchos años, hubo una comisión de mujeres de todo el mundo que fue a hablar de los derechos de las mujeres. Y había un grupo de mujeres occidentales que se oponían para el velo islámico. Las orientales les decían, pero ¿con qué derecho vienen a hablar ustedes de nosotros? ¿Saben ustedes lo que nos pasa si nos sacamos el velo islámico? ¿Sí? Entonces, bueno, muchas veces el feminismo tuvo ese error y lo sigue teniendo, creo, porque yo creo que incluso el feminismo muchas veces es porteño centrista, ¿sí? Me acuerdo algunos reclamos de compañeras feministas de otras provincias. A mí no me gusta decir del interior, porque Buenos Aires no es el exterior, vamos a decir otras provincias, ¿sí? De otras provincias que decían, ojo con el discurso feminista que están teniendo, porque las geografías no son todas iguales, ¿sí? No son todas iguales. Entonces, bueno, había que manejarse, y hay que manejarse con cautela. Yo creo que el feminismo que estamos construyendo hoy tiene algunas cosas que desencantan. Por eso, muchas veces vemos, no sé, el 28 de septiembre, que tuvimos el Día Internacional de la Lucha por la Salud de las Mujeres, donde se convocó unas grandes marchas en toda Latinoamérica, y fue casi un vacío. Entonces yo creo que hay algo que les está desencantando, ¿sí? Y hay muchas cosas, ¿no?, que dice el feminismo y que me estoy parando yo ya que soy una mujer adulta, me puedo parar críticamente frente a mi propia lucha y decir, bueno, incluso los eslóganes, ¿no? ¿Cómo es que podemos decir y seguir diciendo, pero tenemos que explicar los eslóganes? Hay eslóganes muy peligrosos: muerte al macho violento, ¿sí? Eso es bastante pesado, ese eslogan, ¿no? Es muy pesado, muy pesado. Y lo tenés que explicar. Si algo lo tenés que explicar más de 2 veces, ese eslogan no sirve. A ver, una señora haciendo ravioles. Esto no es amor, es trabajo no pago. Estamos de acuerdo que las tareas del cuidado tienen que ser compartidas en los hogares, ¿sí? Estamos de acuerdo en la democratización de los cuidados familiares, ¿sí? Siempre detrás de una persona que es cuidada hay mujeres, y a una mujer la cuida otra mujer que dejó de cuidar a otro en su casa, no sé, en un barrio vulnerable, y ayuda a mi mamá a cuidar a mi tía. Está bien, pero muchas veces yo me encontré planchando el uniforme de mi nene, ¿sí? Y yo les juro que lo hago por amor. Claro que sí. Entonces, no todo es trabajo no remunerado. Hay cosas que yo también lo hago por amor. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto, ¿no?, de la utilización del lenguaje. Y yo creo que en este desencantamiento que hay del feminismo, también, además de las luchas internas del propio movimiento feminista, no podemos hablar de un feminismo, sino que hablamos de el feminismo es variopinto, ¿no? Es como que tiene muchas tramas. Hay algo que desencanta, ¿no? Y yo creo que hay que pensar en el tema de esto, ¿no? Cómo construimos también el feminismo y las otredades, ¿no? Cómo podemos decir, tenemos batallas ganadas, pero tenemos batallas ganadas en donde, en determinadas geografías, en otras no. Yo sigo yendo a mi ciudad, que es las Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, y veo las eternas falencias, y veo que las mujeres no tienen las luchas ganadas que tenemos en Buenos Aires. Y en Buenos Aires seguimos siendo las unas
que estamos hablando sobre las otras, ¿sí? Y esa es la otredad, ¿no? La otredad también que nos supimos ver dentro de los feminismos y que creíamos que estábamos abrazando, pero no lo estábamos abrazando correctamente y no del todo, son las diversidades. La gente que se siente, bueno, que tiene otras identidades más allá de su biología, pero se identifica con otras vivencias. Y pensábamos dentro del feminismo que estábamos todos de acuerdo, y no estábamos todos de acuerdo con que, digamos, las personas de las diversidades se alíen al feminismo. Entonces también el feminismo muchas veces acá en Argentina fue criticado así yo como una chica provinciana que ya hace 30 años que vive acá en estas geografías, yo puedo seguir diciendo, bueno, el feminismo es porteño-céntrico. En Latinoamérica, a nuestro feminismo argentino lo ven como europeo, ¿sí? Y somos muy Simone de Beauvoir, ¿sí? Simone de Beauvoir decía, los hombres son los unos y las mujeres son los otros que no se ven, ¿sí? Y en esto también volvemos a repensar en el tema del lenguaje, en esas cuestiones que no se veían dentro del lenguaje, ¿no? No podemos hablar o sea, hay todavía cuestiones muy simples que en los saludos decimos buenos días a todas y todos más, pero en todos estamos incluidos, no. Si vos no nombrás al otro, a la otra, no estás politizando, y si no politizás no creas derecho, ¿sí? Hay que darle entidad a las palabras, ¿sí? Hay que especificar. Entonces, bueno, soy de esa escuela feminista, escucho, soy muy crítica, y por eso creo que en esa crítica yo creo que hay algo que está desencantando y que tenemos que ser muy claros con las palabras y con los lenguajes, más en esta época donde los discursos de odio están a la orden del día. Y el feminismo fue uno de los más golpeados de los medios de comunicación, desde las redes sociales, ¿sí? donde se construye, digamos, una estigmatización constante, ¿no? Los ataques que sufrimos. A mí cuando yo publiqué el libro hubo, qué sé yo, colegas de Página 12 me hacen una hermosa entrevista, una de las más importantes de Página 12, que es Mariana Carabajal, y después hicieron trabajo de redes, el diario Página 12 me saca, y no faltó quien diga, profesora universitaria esta, bueno, vamos a iniciar una acción para que le saquen el título. Lo tengo, sí. Después, ¿dónde podemos conseguir el libro? Uno le contesta en el inodoro y dice, no te equivocas, en la basura, ¿sí? Todo cuestiones así, o sea, un discurso de odio, un ataque constante, pero por suerte era época de Navidad y estaba más pensando en otras cuestiones más felices, ¿no? que evaluar todo eso, y además como periodista estaba acostumbrada ya que por cada vez que publicaba algo en perfil, me ataquen, ¿sí? Pero los que más sufren siempre son las familias. Entonces, bueno, digo, esto, ¿no? De la construcción, de la otredad en los medios de comunicación, en las redes sociales, y los discursos de odio, cómo van atacando. Entonces hay que ser muy cuidadosos, digo, en los medios de comunicación, cómo construimos la otredad y cómo nos podemos atajar y hacer, digamos, alianzas para protegernos de estos discursos de odio, ¿no? Donde les digo, las mujeres, feminismo, mujeres políticas, ¿sí? Mujeres políticas son atacadas constantemente con fake news, con desinformaciones y demás. Entonces, bueno, esto de pensar y repensar nuestro discurso, yo enseño estudios de caso acá en comunicación social y vemos el tema de la otredad y cómo los medios van construyendo, ¿no? Esto de la otredad. Y vimos un caso muy paradigmático, el caso, no sé si se acuerdan de le decían la planera. ¿Se acuerdan? Una chica que se hacía la trencita al costado y que decía, yo no necesito trabajar porque tengo planes sociales, que no sé qué. Bueno, ¿ustedes saben cómo se llama esa chica? Esa señora, Mariana, ¿sí? Una de las alumnas de UCE tomó el caso de Mariana. Dice, a mí me molestaba esto. Dice, así, entonces empezó a hacer un recorrido por los medios y dice, nunca le dieron el derecho a hablar claramente, a decir exactamente quién era, a decir por qué lo dijo, está bien, está mal lo que dijo, pero dice, en el momento lo llaman al piso de un programa en América y le dice a alguien, mira, acá hay alguien, un amigo mío que te va a dar trabajo. Y ella le pregunta, ¿cuánto me va a pagar? Dice, encima preguntas, ¿cuánto? Bueno, obviamente, dice, ¿cómo me voy a preguntar? Porque yo tengo 5 hijos, no sé si me conviene ir a trabajar, dice, a dejar a mis 5 hijos al cuidado de alguien, cómo pago los viáticos y demás. Entonces yo pregunto, ¿cuánto? Entonces no le daban ese derecho a la señora. Entonces, bueno, la mando a la alumna y le digo, bueno, anda a la carrera de trabajo social de UCI.
habla con Gabriela, la directora, y vamos a ver qué es. Dice, Gabriela le dio, dice, hicieron todo este recorrido mediático y todo este maltrato porque es mujer. Porque a un piquetero que diga todo lo que dijo ella, Mariana, no le hubiesen dicho ni el planero, ni le hubiesen dado un montón de derechos a réplica, quizás, pero también porque es mujer, fueron contra ella. Así que bueno, hay que estar atentos en esto de las autoridades, cómo se construyen y cómo van, ¿no? Cómo expulsamos a través de la lengua. Esto de poner la planera es estigmatizar, es de llamarla vaga, es llamarla, o sea, lo peor. No, no es planera, es una beneficiaria de planes sociales. ¿Que se hizo la canchera? Sí, se hizo la canchera. ¿Estuvo mal? Estuvo mal, ¿sí? Pero bueno, esos discursos expulsivos que estigmatizan, también hay que tener cuidado, ¿sí? Porque los discursos de odio son mucho peor que digamos que toda la realidad que nos circunda. Los discursos de odio, siempre me gusta decirlo y tocamos también, son estos, ¿no? Van para las partes vulnerables, van para los grupos vulnerables, excluidos, ¿sí? En este caso, bueno, pueden ser mujeres, pueden ser migrantes, pueden ser diversidades, ¿sí? Hacen mucho daño, hacen muchísimo daño. Y tengo compañeras que han tenido que renunciar, ¿no? Por ser lo otro, por ser, le decía, periodista, gorda y fea. Así, textual. ¿Qué pasó? Esta chica tuvo que renunciar a Canal 13. Marina Biuso, ¿sí? Por ser víctima de los discursos de odio, por ser la otredad dentro de un medio hegemónico. Decía, no me aceptan por mis curvas, por mis cuerpos, no pueden leer lo que estoy diciendo, o sea, porque además escribía en el portal de TN. La corrían por ese lado, ¿no? Por el cuerpo, por ser mujer y además por ser inteligente. Entonces, bueno, ¿qué terminó haciendo Marina? Renunciando. Digamos, los discursos de odio, cuando te indican que son la otredad, ¿sí? Te van expulsando, te van callando, ¿sí? Y nunca nadie te tiene que callarte, ¿sí? Ni hacerte elegir otra vida que no haya sido la que vos elegiste, ¿sí? Marina hoy no ejerce el periodismo, ejerce la comunicación en la institución. Y hemos perdido un gran valor, que era una editora de género de Canal 13, que fue la primera editora de género de Canal 13, la hemos perdido por los discursos de odio. Dijo, voy a priorizar mi salud. Marina no es mucho más grande que todos ustedes, ¿sí? Pero eligió otra vía, ¿sí? De vida. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, entonces hay que estar atentos, por eso yo los invito a repensar esto, ¿no? Cómo nos ubicamos en esta realidad tan odiosa, ¿sí? Y que digamos, están marcados por los algoritmos, donde no nos deja ver al otro. Los algoritmos te dejan ver una realidad segmentada, que sos vos y lo que a vos te gusta, ¿sí? En esto de las redes sociales, en Instagram, todas las redes sociales que ustedes tienen, saben que hay una demarcación topográfica, quiere decir que geográficamente nos une a quienes piensan igual a nosotros, al diferente lo expulsa. Entonces estamos viviendo una realidad totalmente segmentada, poco objetiva. No existe una realidad completa si yo no tengo una percepción de lo otro, de lo que pasa al otro y de lo que piensa el otro, ¿sí? Por eso, y retomando, ya para cerrar, en mi libro lo que yo hablo es el lenguaje de los reconocimientos, ¿sí? Si vos a mí no me reconoces con tu lenguaje, por lo que soy, yo no voy a tener existencia plena. Y a mí me gusta que las existencias sean plenas, ¿sí? Para que tengamos derechos y sepamos por qué luchar, ¿sí? Y qué reclamar. Entonces, si yo digo, me siento representada en el lenguaje, no alcanza con que yo me sienta ella, una mujer, sino que yo quiero que vos me nombres así yo me pienso y me concibo como tal y me reafirmo en mi identidad y sé exactamente que yo puedo tener una relación de ida y vuelta con el otro, ¿sí? En este caso, yo soy yo, pero en mi relación con el otro. Y esa es mi tesis, mi hipótesis de trabajo y de lucha. Así que bueno, creo, no sé si se entendió, pero bueno, más o menos es lo que yo pienso, ¿sí? Bueno, gracias. Nada. Muy bien. Bueno, y Me te toca. Pensaba, sí, cómo combinar mi actividad o mi trabajo en relación al tema, la otredad, que no es algo que me haya puesto a pensar en términos conceptuales. Entonces, me parecía muy interesante esto que decía Enrique de la otredad, el yo como otredad, cómo construyo mi yo y mi yo está atravesado por esa otredad, es una construcción. Mi formación está, yo soy actor y director de cine, por un lado, primero actor, mi formación, y luego me paso al lado de la dirección, y también soy abogado, y a partir del cine conozco el mundo de la mediación y la actuación.
¿Mío? Desde la actuación, el otro es, la conexión con el otro es algo esencial, porque la actuación se construye con el otro. Si yo actúo solo, entonces voy a ser un mal actor. Tengo que alimentarme del otro para poder construir el vínculo y construir un aquí y ahora que esté presente y que pueda generar multiplicidad de sentido y que esté vivo. Si no, simplemente voy a reproducir un texto y va a ser una actuación muerta. Entonces, en ese sentido, había un maestro que nos decía que el yo en general se construye en la adolescencia y está construido para no terminar ni en el cementerio, ni en el loquero, ni terminar en la comisaría, ¿no es cierto? Entonces, más o menos nos vinculamos, ponemos un tono de voz, nos vestimos de una manera tal, todo más o menos vemos que de esa forma nos va yendo bien socialmente y entonces nos acomodamos y ese yo está construido de ese modo. Entonces la actuación lo que hace es precisamente desarticular eso, porque ese sería como el estereotipo y la actuación trabaja sobre la singularidad, sobre lo propio. Uno va a mirar a un actor o va a mirar una escena o una obra de teatro precisamente por esa singularidad, porque está viendo algo ahí que es singular y que produce un sentido, me está revelando un sentido que yo desconocía, ¿no? Un sentido nuevo. Entonces, de ese modo pensaba esto de mi vinculación con la otredad, de ese ejercicio de ponerse, por un lado, de construir la singularidad propia por afuera del estereotipo, si se quiere hasta por una necesidad de tener que ser visto, de ser singular para capturar la mirada del otro, y por otro lado también construir con el otro y estar atento al otro, alimentarme del otro. Bueno, para eso tengo que trabajar con mis propios prejuicios y poder ampliar el registro. Y desde la actuación también pasé a la dirección. Entonces, hice algunos documentales en los cuales, siempre pensando en esto de conectar con la otredad, la mirada está puesta en un lugar quizás más sensible, tratar de mirar desde un lugar de mayor sensibilidad, o tratar de poner la mirada en lugares en los cuales están naturalizados o están invisibilizados o están en el margen, y entonces me parece interesante poder visibilizar esas situaciones. No sé si ayer, me comentaban que ayer habían visto la película algunos, ¿o no? ¿Hay aquí gente que vio la película? Sí. Ok. Bueno, esto del trabajo de los jueces en relación a correrse del estereotipo del juez de traje y corbata y poder conectarse y poder vincularse con el otro desde un lugar más humano, desde un lugar más personal, poder mirar al otro, poder escuchar al otro y entender que esa mirada y esa escucha quizás no puede mejorarle la situación en términos legales, pero quizás en términos humanos y en términos de convivencia o cómo queda esa persona, por lo menos quizás probablemente le pueda modificar la realidad de alguna manera. Bueno, eso. No quiero ser autorreferencial, pero bueno. Pero es que tenés que ser. No, eso. Básicamente con las películas trato de poner el ojo en donde entiendo que hay una situación que puede ser revelada, en donde hay una multiplicidad, situaciones en las cuales también hice una película sobre el alcoholismo,
sobre el cual es un tema que hay mucho tabú y que incluso más que las drogas, me parece. Y entonces eso, veía que ahí había mucha acumulación de sentido en ese tema y me parecía que era interesante poner el ojo ahí para poder echar luz en ese tema y poder desplegar las posibilidades de sentido que el tema contiene. Me parece que también el mundo de la marginalidad social, de la exclusión, que todas esas personas que están en esa condición, en este caso de la película del libro de los jueces, en contexto de encierro, también es conectar con un sector que está al margen, que está invisibilizado y que está prácticamente afuera del acuerdo social. Y me parece interesante poder incorporar, poder hablar, poder mostrar esas realidades y poder discutir en ese sentido. Eso, me parece que el discurso mediático excluye esas realidades, las tapa, las invisibiliza y en estos tiempos es cada vez más difícil poder hablar de eso porque hablar de eso o mostrar esas realidades ya corremos el peligro de ser también estigmatizados como excesivamente como que se justificar los delitos o justificar determinados acciones y no tiene que ver con eso, sino tiene que ver con hacernos cargo de que todos somos parte de un mismo cuerpo social y que la convivencia tiene que ver con eso. Otra de las cosas también que me pasó es que a partir de la primera película de los cuerpos sociales me invitaron a ser parte de un equipo de mediación en la procuración penitenciaria entre los jóvenes detenidos de 18 a 21 años y los guardiacárcel en la cárcel de Marcos Paz de máxima seguridad. Y entonces a partir de ahí empecé a conocer el mundo de la mediación, y la mediación trabaja mucho con la autoridad porque tiene que ver con escuchar al otro, con la escucha activa. Y la escucha activa es revolucionaria en el vínculo, porque todo el tiempo estamos hablando de nosotros y estamos escuchando al otro a partir de nosotros. Y poder tener una escucha activa, apagar nuestra propia radio y escuchar al otro es entrar en el universo del otro. También lo conecto con esto que al principio decía en relación a la actuación. Digo, hay algo ahí que tienen las mismas características. Entonces la mediación tiene que ver con eso. Uno de los miedos del mediador es no saber qué preguntar. Entonces estar preocupado, en vez de escuchar, estar preocupado por cuál va a ser la próxima pregunta. Cuando en realidad la próxima pregunta va a venir de lo que yo voy escuchando del otro. Si yo me alimento del otro, la pregunta va a aparecer de manera más orgánica. Bueno, digo, esas... me parece que la autoridad es un ejercicio que está muy bueno y que nos amplía el rango a nosotros mismos, ¿no? Con nuestra propia construcción. Bueno, con respecto a... No sé si le quieren preguntar algo. ¿Hay alguno que no se haya dormido todavía? Sí, ¿no? No, pero... La verdad que quiero felicitarte, pues realmente excelentes y bueno, y por supuesto ustedes dos, qué interesantes, qué interesantes. Gracias. Si estuviese César González, que no está. Pero bueno, sería también interesante que pueda dialogar con vos, porque él justamente en el fetichismo de la marginalidad, lo que dice es que el cine en un momento comenzó a sobreexponer la marginalidad, ¿sí? En otros países, bueno, la marginalidad de los afrodescendientes. Después, bueno, durante la Guerra Fría, el malo ya es otro personaje y es el ruso. Después el latinoamericano en Estados Unidos, es necesariamente el cubano es el adicto, ¿sí? Y entonces se va creando ese personaje y César González dice, no es que está invisibilizado, está sobreexpuesto, pero en un rasgo nada más. En todo lo que tiene
decadente, esa persona, él habla que todos nosotros somos seres complejos. Entonces, cuando una persona comete un error o tiene alguna característica que sea estigmatizable, es decir, que la podamos marcar de esa característica, el cine o los medios de comunicación sobreexplotan esa característica en particular. Entonces se esfuerzan por construir exageradamente a ese otro, él siempre dice el negro, el villero, el chorro, bueno, con todo lo malo que pueda existir en el imaginario social. Es decir, se hace un combo de cosas malas y espantosas y se las ponen a ese. Y cuando eso se sobreexpone, lo que aumenta es la peligrosidad, es decir, esa sensación que tenemos de inseguridad, que no digo que no haya delito, que se entienda. Delito hay, pero es bastante estable, salvo que estemos en Rosario. No, las estadísticas no se modifican en Argentina. Tampoco se modifica el grado de violencia en los delitos. Pero creemos que los delitos son cada vez peores y que ya no hay códigos, pero sobre todo porque se sobreexpone la realidad, se mezclan historias e imágenes, ¿sí? Que a veces son imágenes hasta de otros países, como está pasando ahora con la lamentable guerra entre Israel y Palestina, que los medios, con tal de que abran la noticia, te empiezan a poner fotos de otras guerras, de otras cosas, de otras situaciones. Entonces César lo que dice, ¿por qué siempre nos definen a nosotros y no nos dan la chance de mostrarnos? Dice, qué interesante sería que un pibe de la villa pueda hacer libros sobre los otros que son la clase media. Y decir, bueno, este otro es así, que es un poco lo que él hace con las películas donde exagera el estigma de la clase media, que supuestamente es trabajadora y culta, pero él lo muestra, digamos, también de una manera como fantástica. Pero digo que hubiese sido interesante porque justamente Matías tiene una mirada mucho más humana, él dijo sensible, pero es que es humana y realista de la otra persona. Es decir, si ustedes ven los documentales, él muestra ese costado humano y complejo de los que están en la cárcel, de los que están charlando, de cuáles son sus charlas. O sea, no les hace preguntas, es como un observador naturalista de los espacios, que es muy diferente a ver la serie El Marginal, donde todos están corriendo y haciendo cosas espantosas y la velocidad, que en cambio en los documentales de él es todo más sereno, porque la vida es más serena. ¿Quién estaría corriendo en un penal? Se les iría la energía en vano, ¿no? Pues tienen un cuadradito chiquito. Y entonces charlan, se hacen el mate, cuentan de su familia, muchos, y ustedes los que visitaron la Unidad 47 saben que muchos están arrepentidos, reflexionan, porque dicen, ahora tengo tiempo para reflexionar. Claro, porque el tiempo es una enormidad en esos espacios. Entonces, la verdad es que los invito a ver los documentales de Matías, porque pueden ver el otro lado, el lado que no explotan los medios de comunicación ni el cine marketinero, ¿sí? Que nos quiere crear esta fantasía que por otro lado es muy atractiva, porque justamente también rescatando un poco lo que decían ellos, ¿no? De lo atractivo del otro. A veces lo atractivo es justamente convertir al otro como en un tabú, ¿sí? En algo que me fascine, y por lo visto el ser humano tiene todo un costado morboso, entonces también le fascina lo espantoso. Y ese otro no necesariamente es espantoso, es decir, se lo construye como espantoso porque eso alienta lo oscuro del ser humano, y pareciera que es una cadena que no se puede cortar. Por suerte tenemos gente que es... Sí, eso quería decirte, ¿no? Que hablábamos hace un par de semanas con vos en el café de acá de la UCI, profe, que decíamos cómo los medios de comunicación actualmente, ¿no? Esto de dar información de a poquito, esto de las redes sociales, ¿no?
y nosotros manejamos en el periodismo digital el tema de los clickbaits, ¿no? Esto de hacer clic. ¿Qué son los clickbaits? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién me dice qué es? Cuando te redirige a otro lado. Lo lees y haces clic. Cebador, o sea, es un tipo Para que te atractivo que vos enganche. lo abrís, el gancho. Entonces, a través del gancho, cómo van desinformando, ¿no?, los medios de comunicación. Y, por ejemplo, esto, ¿no?, de los medios de comunicación hoy ya están en la lógica no de ser transmisores de información, sino difusores y multiplicadores de la indignación social. Por ejemplo, hace 2 meses decíamos, uno de los títulos anzuelos decía: los runners que mataron a Baez Sosa saldrán en 10 días. Pero iban a casación, supongo que lo abrías porque te indignaba que como quien mató a Fernando Baez Sosa, quienes mataron a Fernando, salgan, ¿cómo van a salir? Vos hacías clic y era que entraba el tema de casación. A ver si me corrigen, ustedes me pueden corregir como abogadas. ¿No? Entonces, entraron a casación. O sea, era un título anzuelo. Por ejemplo, después, en el verano fuimos también presos de otro engaño, de un engaño mucho mayor. ¿Se acuerdan del caso Lucio? ¿Se acuerdan del nenito que la mamá, bueno, todas las feministas matábamos niños por entonces? Era el peor de los pecados, ¿no? Caímos todos en la volteada. Bueno, no hay nada que más lejano que eso, ¿sí? Yo soy feminista y o sea, algunos saben, hace 15 días me casé después de 20 años con un varón, o sea, no es que odiamos a los varones, ¿sí? Y tengo un hijo al cual amo y doy mi vida, o sea, no es que odiamos a los varones, ¿sí? Entonces, ¿no? Las feministas odian a los hombres. Y en el contexto del juicio, ya estaban por dar, no sé, la sentencia, sale un periodista muy reconocido de Telefe, Mauro Zeta, que tiene un sitio, ¿sí?, también que lleva su nombre, que se llama Z Noticias, algo así, y se hace eco de una información. Dice: ahora, otro bebé asesinado por sus padres está en el, no sé, ¿en qué hospital? En un hospital de provincia, bueno. Así, otro bebé asesinado, o sea, aprovechándose de la indignación social que estábamos, o sea, obviamente que todos queríamos justicia por Lucio, obvio, ¿no? Pero aprovechándose de ese momento, hace un título, ¿sí?, que fue totalmente horrendo, porque primero que fue un título que partió de un supuesto informe de un médico que lo había recibido a la beba que había sido supuestamente asesinada y violada por sus padres, así decía el titular. Después los peritos forenses dan cuenta que no había sido ni violada ni asesinada, sino que se había muerto ahogada. ¿Sí? En el medio, obviamente, ella hizo daño. Lo condenable en este periodista es que no es un novato. Mauro Zeta sabe muy bien los tiempos judiciales y penales porque es periodista judicial desde hace más de 2 décadas. Error. En el medio cayeron el papá y la mamá, obviamente. Llega la mamá, la linchan, dicen, las otras presas le pegan, porque dice que le pegaron mucho. Cuando quieren ingresar al canal, cuando viendo derecho a réplica, hubo policías que amenazaron al papá y la mamá, que no eran más de 21 o 22 años. El papá y la mamá le decían: si llegás a hablar, te vamos a hacer boleta, le decía la policía. Si no era por la intervención de un periodista que estaba en el piso y dice: nos están diciendo que lo están amenazando, y sale con la cámara y ve que los policías lo estaban amenazando, ¿viste? Se hizo toda una cuestión, digamos, de indignación, o sea, aprovechándose el momento de indignación del caso Lucio, se promovió una noticia que no era, ¿sí? Una noticia que no era. O sea, ¿para qué? Solamente para tener a las audiencias indignadas, para seguir manteniendo el odio en la agenda, ¿sí? Eso está mal, ¿no? Eso está mal, porque encima el relato era, ¿no? Era un papá de 22 años, una mamá de 21 años que eran pobres, mirá, la violaron y la asesinaron a la beba. Entonces también, ¿no? Eso, ¿no? Cómo los medios de comunicación van creando el otro excluido, el otro estigmatizado, ¿no? Aprovechándose de la indignación social reinante del momento. Así que bueno, son cosas para pensar. Bueno, a los jueces también, a los jueces que tienen involucrados en el documental, también cuando googleas un poco a Ceitones o a diario, cuando dicen que las familias sufren, no me quiero imaginar las familias de esta gente, porque realmente mínimamente también hace el correlato con esto del marginal, digamos, como que digamos, la gente seguramente consume marginal y si se deja llevar por los medios va a ser una identificación inmediata de la segunda lectura o
o de interiorizarse. Por eso está bien el tema de hacer una cercanía con la realidad, digamos. Y la que queda instalado lo que se instala desde los medios, ¿no? Aquí me acuerdo, volviendo al caso Lucio, y de paso les pregunto, volviendo al caso Lucio, más de una vez y más de un periodista escuché decir, ¿y quién se acuerda de los derechos humanos de Lucio? ¿Por qué el tema de Lucio no es un tema de derechos humanos? Aunque no sean ustedes de abogacía, estaría bueno que, a ver si alguno piensa, ¿por qué no es un tema de derechos humanos? ¿Se entiende, no? La cuestión, no. Hagamos una cosa, si se entiende me hacen así, si no, así, dale, y si más o menos. ¿Por qué el caso, se acuerdan del caso Lucio? Empecemos por ahí. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿por qué no sería un tema de derechos humanos? Estaría para el tema de los derechos del niño. ¿O Porque, no va para ahí? podría ser, pero hay algo mucho más puntual. Porque hay un código penal. Y es el tema Lucio entra claramente dentro del derecho penal. Los derechos humanos, ahora, cuando por ejemplo el Estado en la época de la dictadura metía preso a alguien, torturaba y lo desaparecía, ¿había un código penal que se pudiera aplicar ahí? Bruno podía ir a hacer la denuncia al juez porque el Estado estaba haciendo desaparecer. ¿Se entiende por qué ahí entran los derechos humanos? Esto es muy importante porque si se banaliza de esa manera el tema de, y entonces ¿por qué los derechos humanos son para...? Se entiende, ¿no? La tergiversación que hace el periodismo sobre esto. Dos cositas y una pregunta. Tema complicado desde la comunicación, son uno de los temas que a mí me interesa trabajar es el cruce entre seguridad, educación, corrupción y finanzas públicas, ¿no? Cómo juega esto. Y uno de los temas más complicados que hay en el tema de seguridad es que por lo general el periodista va a entrevistar a quién, a la víctima o al victimario. Si vos sos periodista, ¿qué te resulta más fácil? ¿Lo robaron a fulano? ¿Ir a entrevistar al que lo robaron o entrevistar al ladrón? ¿A qué robaron? Y vos siempre vas a empatizar, y uso deliberadamente esta palabra porque tiene que ver con lo que vos señalabas, vas a empatizar siempre con el que te pone en la imagen. ¿Se entiende esto, no? Con lo cual es mucho más fácil que vos te indignes por eso. Si vos pudieras entrevistar al ladrón y conocieras su historia y conocieras todo esto, a lo mejor pasaría algo distinto. ¿Se entiende? Si vos vas conociendo, por eso también es que es tan complicado el periodismo con temas de seguridad. Y usé la palabra empatía. ¿Qué diferencia hay entre la empatía y la simpatía? A ver, ¿quién me cuenta? ¿Qué te parece? Vos que andás calladita y por ahí. ¿Qué diferencia verías entre simpatía y empatía? Y que empatía tiene que ver con entender al otro, como ponerse en el lugar del otro, y simpatía es más como una actitud tuya de ser generoso. Muy bien, perfecto. Empatía tiene que ver muchísimo con Matías, porque justamente es la palabra que usaban en el teatro griego para ver cómo, suponete que a vos te toque interpretar a un rey asesino y que vos le sentís mucha bronca a ese tipo. Pero ¿cómo lo vas a interpretar si no lo... Es exacto lo que vos señalaste. ¿Cómo lo vas a interpretar si vos no lo entendés a ese rey? ¿Se entiende? Eso no significa que vos simpatices con él. Después, les cuento, la palabra empatía va a ser rescatada por el psicoanálisis porque el psicoanalista tiene que empatizar con su paciente. No tenés por qué simpatizar, pero tenés que entenderlo. Y es también distinta de la compasión, ¿no? La compasión implica decir, no, sí, me pongo en ese lugar del otro y lo ayudo al otro a salir de donde está. Entonces la empatía es como ese grado mínimo. Y vos dijiste algo que me pareció muy interesante, la idea de la escucha y la pregunta viene sola. Pues es que nosotros acá creamos la Radio Poliedro. Y el director de Radio Poliedro, Dios quiera que pronto se esté de vuelta bien de salud y bueno, estar es Quique Mayorens, que seguramente todos ustedes lo conocen. Y una de las cosas que Quique, como profe es un capo de la entrevista, y una de las cosas que él decía es que un problema de cuando se va a hacer la entrevista es que uno ya lleve las preguntas predeterminadas. Por supuesto tenés que tener pensadas varias preguntas, pero lo más importante es ir escuchando la entrevista. Tal cual lo que vos decías, y ahí fluye solo la cuestión esta. Y aquí me gustaría hacer un pequeño planteíto con esto. Volviendo a lo que decía Norma y lo que decía Tere, ¿no será que a lo mejor el problema no es tanto que el otro esté invisibilizado, sino que está, perdone la palabra rara, inaudibilizado?
nosotros aquí en la UCI no tenemos un observatorio de la opinión pública, tenemos un auditorio, ¿no? No como la escucha de Macri que escuchaba, sino la escucha de te escucho, venir, no penetrar, sino ser penetrado por la realidad. Y vos decías algo que para mí es importantísimo también sobre el final, soy porque el otro es. Y la filosofía de la liberación latinoamericana dialoga mucho con la filosofía africana. Y el principio básico de la filosofía africana, oyeron hablar de Ubuntu, el concepto de Ubuntu, es soy porque sos. De acá cierro con esto. Escucharon una frase muy rara, rarísima, porque seguramente alguna vez alguno de ustedes la escuchó. Yo me acuerdo que incluso Araceli González con esta frase fue tapa de revista Gente en noviembre del 2010. Después fíjense y van a encontrarla, pues impresionante. Dijo, yo soy la dueña de mi cuerpo y de mi vida. En serio, estamos todos sentados así, yo soy la dueña de mi cuerpo y de mi vida. Si vos sos la dueña o el dueño de tu cuerpo y de mi vida, ¿dónde te queda tu cuerpo y tu vida? ¿Se entiende? Si yo soy el dueño de mi cuerpo y de mi vida, si a mí me sacás mi cuerpo y mi vida, yo no existo. ¿Qué clase de monstruo es Araceli González? Que puede existir. Lynch dijo lo mismo. ¿Dijo lo mismo? Bueno, no lo escuché. Pero a mí me sorprendió, alguien me dijo, no, lo que pasa es que le está queriendo decir, ¿ubican a Araceli González? ¿La conocen? ¿La conocen? ¿Sí? ¿Y a Suar? ¿Lo conocen? Bueno, justo se había separado hace poco, entonces me dice, no, lo que quiere decir es que puede acostarse con otro que no sea... Pero decilo así, no uses una cosa tan rarísima. Bueno, esto de ser dueño de mi cuerpo y de mi vida es un invento de la tribu más rara que existió nunca en la historia de la humanidad, que es la etnia blanca, ¿no? la tribu europea, una tribu rarísima. Y recién fue dicho en 1689 por un autor, John Locke, fue el primero que dijo esto para justificar la esclavitud. Bueno, pero el tema es que todos los otros pueblos, las filosofías universales, como puede ser la bantú, la andina y demás, lo que plantean es, yo estoy siendo mi cuerpo y mi vida. Si yo soy el dueño de mi cuerpo y de mi vida, como piensa la filosofía étnica blanca, que les digo es muy rara, yo puedo decidir vivir con los otros en sociedad. ¿Se entiende esto? Y voy a creer que la vida en sociedad es resultado de un pacto social. Yo me asocio con los otros. Pero si yo estoy siendo mi cuerpo, para estar siendo mi cuerpo necesito de alguien que me traiga la indumentaria. Me siguen en esta lógica, ¿no? Necesito de alguien de una Tere que haya traído el vaso de agua para que no nos deshidratemos. Pero necesito también de alguien que haya hecho estas paredes. Pero necesitamos también de alguien de nuestros ancestros que les hayan enseñado a tejer, a traer el agua, a construir. Pero sobre todo necesitamos de la Pachamama, de donde viene el lino, el algodón, el agua, el barro. Es decir, yo voy a saber que soy porque el otro es. ¿Se entiende la diferencia? No voy a pensar yo me asocio con los otros y vivo en una sociedad. Voy a decir yo me cuido con el otro, hago algo por el otro porque necesito al otro, necesito a la tierra que haga algo por mí y yo hacer algo por ella porque lo necesito. No es una cuestión de egoísmo, altruismo, es otra cosa. Voy a pensar entonces en términos de comunidad, pero entonces este es otro tema. Pero bueno, me pareció muy interesante y además, como para terminar, yo trabajo mucho con el feminismo comunitario andino, que me parece precisamente la vuelta. Me encantó la crítica que vos hacías al feminismo étnico blanco. Muy occidental. Claro. Y acá porteñocentrista. Y acá porteñocéntrico, totalmente. Eso, más que muerte al macho, decir, ¿por qué no decir chau macho? Muerte al patriarcado. Sí, pero ¿por qué empezar con muerte? A mí eso no me... La recepción de los mensajes. Me acuerdo, hay el caso de una mamá que reclama justicia por el hijo que le mató, o sea, el hijo que fue asesinado por su novio, ¿no? Entonces, esta señora decía, también, dice, ¿cómo las feministas se andan con esa remera que se muerte al macho violento? ¿Cómo no lo van a matar a mi hijo? Vos mirá la recepción que tuvo esa frase. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y yo creo que también, insisto, ¿no? Es como que tenemos muchos derechos que me parece que vamos a tener que salir otra vez a la calle a defenderlos. Por Argentina que se nos viene, no estoy bajando línea, pero digo, me parece que vamos a una época muy dura en nuestro país y de otra región también, ¿no? Y esto, ¿no? Y repensarlo, porque también hubo, yo creo que en este proceso de ganar derechos, hubo cosas que han desencantado.
acciones, palabras, eslóganes, un discurso, ¿no? Un discurso, así tal como he conseguido el discurso, es lo que se dice y lo que se hace. Hubo muchas cosas que han desencantado de parte del feminismo, ¿no? Y creo que tenemos la oportunidad de reverlos. Un par de comentarios. Lo que decías vos en relación a cómo determinado sector los corre a los jueces que en definitiva están aplicando la ley. La película trata de mostrar la complejidad del tema y no pararse ni en víctima ni en victimario, sino mostrar que el tema es más complejo y que probablemente no haya una solución. Digo, sí, pero cuando googleas a David, por ejemplo, te aparece que fue quien liberó al gordo Valor, digamos, previamente. Sí, y lo liberó porque la ley así lo determinaba. Sí, yo conozco un poco la historia de David. De todos modos, sí, hay una parte discrecional en la cual un juez puede ser un poco más, si se quiere, como se dice ahora, mal dicho para mí, garantista o más restrictivo. Que tiene una connotación mala, sí, digamos. Eso por un lado. Después por otro lado, en relación a lo que dice César de que está sobreexpuesto el tema, yo creo que está sobreexpuesto. También pensaba en esto de los discursos más dominantes o la construcción de sentido de los grandes medios de comunicación, por un lado, y también de la producción cinematográfica o el marginal, por ejemplo. Yo como no tengo posibilidad de competir en relación a mi documental con el marginal. Que por otro lado se cerraron la posibilidad de acceder a las cárceles a filmar porque el marginal generó un sentido en la sociedad. Hoy, sí, nadie puede entrar con una cámara a filmar. No estoy tan de acuerdo con César en el sentido de que lo personal te habilite a narrar un tema o no. En ese sentido no estoy tan de acuerdo, y sí creo que hay otras también, otras miradas múltiples en relación a los diferentes temas. También me preguntaba pensaba en ustedes en relación a cómo se informan, o que me parece que también hay que hacer un ejercicio o un movimiento en relación a ver si hay otras posibilidades de informarse u otros discursos u otros relatos, tanto el informativo como en el arte. Es una pregunta. Y hablando de la otredad, también pienso en ellos porque hay una diferencia generacional tan grande, pandemia por medio, y también siento que hay como una desconexión de las generaciones más de este lado en relación a la juventud, que para mí es un gran interrogante en relación, me parece que está estallada la comunicación o la forma de acceder a la información como nosotros las conocíamos. Me parece que ellos tienen otra forma de comunicarse. Está estallado también los estereotipos o las formas vinculares en relación a un montón de temas. Y entonces también es un interrogante para mí, ellos. Y me parece que es interesante, hablando de la otredad, la comunicación por un lado, que quizás ellos puedan hacer el esfuerzo de tratar de entender nuestros pensamientos o nuestras opiniones, y también nosotros hacer el esfuerzo de tratar de entender qué les pasa a ellos o cómo se comunican ellos o cómo ellos nos perciben o cómo ellos se perciben entre sí. También pensaba en eso. Yo, una de las cosas, de los lujos que me di como rector es ponerme de profe en primer año, precisamente para tratar de entender. No me supieron explicar qué le encuentran a elegante. ¿Te acordás que desde el primer día les pedí por favor? Sé que es uno de mis dramas. Siempre entendí las distintas tendencias musicales. Y pude entender, aunque no me guste y no comparta, pude entender dónde estaba la joda en esto. Pero con elegante no hay caso, Ahí siento esa barrera que vos decís y les pedía, por favor, cuéntenme. No supieron contar. Una de las cosas que sí planteamos siempre es la idea de autoridad, que tiene que ver la autoridad es hacer crecer, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno como profe trata de tener autoridad si vos sentís que te hacemos crecer. Pero también vos tenés que tener autoridad para hacernos crecer a nosotros, ¿no? Y eso que vos decís es complejo, pero es fascinante al mismo tiempo. Una de las cosas hermosas de la docencia es tratar de entender, aunque confieso mi fracaso en el caso de ustedes con elegante. ¿Y ustedes no le quieren contar a Matías y Enrique y a Norma cómo se informan? Es decir, qué buena pregunta. ¿Cómo construyen la realidad, lo que está pasando o atravesando la historia actual en TikTok?
Pensé que no lo iban a escuchar. No, pero es que TikTok es una, no, en serio, justamente el tema es que TikTok es una de las principales fuentes de información. ¿Qué otra, vos por ejemplo, básicamente, qué formas de información tenés? TikTok seguramente es una, pero ¿qué otras fuentes? Bien. ¿No sos una excepción en este sentido dentro de tu generación o no? ¿O no te percibes como una excepción? Vos entrás a tu dispositivo móvil, buscás infobae.com o te enterás por las redes sociales lo que dice Infobae. No, la verdad que busco. Entras al portal. Y pueden percibir la línea editorial de cada, porque ahora también está cada vez más exacerbado, cada vez más distinguida la línea editorial que tienen los medios. Digo, Infobae tiene una línea, Clarín, La Nación, Página 12. ¿Pueden hacer esa lectura o...? A ver, mis alumnos de comunicación. Vamos. Estamos para consultarlo. Yo no estoy de comunicación, pero creo que sí, y también hay un problema ahí muy fuerte por la estigmatización que se puede generar de cada persona según la plataforma que elige consumir a la hora de buscar su información, ¿no? Siendo que ya se te juzga, depende de qué noticias ves, de qué diario lees. Como que ahora está. A la hora de opinar, decís, del intercambio. No sé, o sea, imagino que depende de tu idea política. Si yo te digo que veo TN o te digo que veo C5N para ver las noticias, puedes tener una visión mía u otra que puede sesgar la forma en la que me ves como persona. No, a mí la pregunta me iba más a cómo es que construyen ustedes el sentido, digo, en relación a si tienen un acceso más múltiple de la información o quizás es por ahí por un solo medio y que ese medio les refrende lo que ustedes ya piensan. Esa era un poco la pregunta. Okay. Si solo reforzamos nuestra creencia. Exacto. No, siempre fue, al menos la mía fue bastante múltiple porque también me gusta ver la televisión y voy cambiando, me gusta ir variando. Yo suelo consumir mucho Twitter por el intercambio de opiniones que tiene, me parece como una de las más como buenas para enterarse, no sé si de las más buenas, pero es como muy ágil y además puedes al toque ver diferentes opiniones y la discusión que se forma en los hilos y ver qué responde cada uno al momento y las distintas opiniones que tiene cada uno y sin pelos en la lengua. ¿Ustedes, chicos? Chicas de comunicación, a ver, ¿cómo se informan? Yo lo mismo, por Twitter o Instagram, TikTok. Ahí el problema también es la idea de la verdad y la posverdad también, ¿no? Porque cuando yo era chico, no sé, Mariana Grondona era el sentido común de la clase media argentina. O no sé, Mariana Grondona lo ubican. Era un señor que escribía editoriales en La Nación y además tenía un programa de televisión que lo miraba mi papá, para que se den una cuenta de qué clase de persona. Pero lo que decía el diario era verdad, no, solo miraba pero criticaba. Mi papá lo miraba y se lo creía. Claro, y había un poquito más extremo, neutra. Y la imagen de Doña Rosa. Con la mujer colocada en ese. Doña Rosa decía, es verdad. Pero bueno, entonces ahora está la posverdad, entonces también, digo, las redes también hay mucha fake, ¿no? También, digo, ¿cómo chequean o cuáles son los niveles de credulidad en relación a lo que circula? Por redes te enterás de algo y si te interesa eso que ves, vas a Google, buscas, y ahí te informás más. O sea, primero lo ves por las redes y si realmente te interesa saber más, capaz ahí lo buscas. Es mejor tener en cuenta diferentes tipos de fuentes más que una sola. Ajá. Siempre hay que considerar los diferentes puntos de vista, no hay que siempre cerrarse en uno solo. Porque algunas veces puede ser que una situación está planteada de una manera cuando en realidad es otra. Ahora, pasa mucho con los conflictos que hay, disculpa. No, al revés. Pasa mucho que con los conflictos que se ven hoy en día en Ucrania con Rusia y lo mismo con Palestina y Israel. Bueno, no es Palestina, es más Hamas, pero cada uno lo plantea de una manera diferente. Es la facilidad de Twitter. Hoy en día aparecen cartelitos abajo, si la gente cree que es una fake news, se denuncia, el tweet no se borra, aparece un cartelito abajo diciendo es posible que esta noticia no sea verdadera, no sé yo. Yo creo que igual, justo el tema de la guerra, si te pones a investigar te encontrás con un millón, o sea, tenés que capaz hasta ponerte a leer cosas antiguas porque
después entra la religión, las ideologías, o sea, podés entrar por lo que son las redes, pero después te tenés que terminar yendo por otros lados porque podés encontrar millones de miradas y cosas que opina la gente. O sea, hay mucha opinión personal que se camufla como si fuese la realidad, entonces es bastante más complicado. Y los amigos de ustedes, porque nosotros acá en la UCI justamente estás estudiando comunicación y en un área donde vos sabés que tenés una formación muy crítica y por algo viniste acá, digamos, porque ya venías con ganas de ver las cosas de otro lado. Tus amigos que están estudiando cualquier otra carrera, ¿tienen esta visión crítica que tenés vos o que están señalando ustedes o se quedan con una sola fuente de información y listo? ¿Cómo lo ven ustedes? Se entiende la pregunta, ¿no? O sea, si ustedes están acá es porque no son la media, sino que tienen ya una visión crítica de la cosa y le quieren dar una segunda vuelta, por eso vinieron acá. Pero el resto, ¿cómo lo ven? ¿Qué sienten ustedes con respecto a sus amigos que están estudiando cualquier otra carrera en otro lado? Hay gente que prefiere quedarse en lo cómodo y informarse con una sola fuente, capaz. Pero no tiene que ver con la carrera, Creo tiene que que la ver con mayoría cada no. persona. Y Claro. esa una persona más o menos inteligente se da cuenta, capaz, si es algo que tira, lo busca. Hoy en día, encima que todo el mundo puede buscar todo. Hay gente que capaz estudia una carrera, pero le importa, o sea, también le gusta eso de ir y criticar y buscar otras miradas y otra gente que se queda en lo cómodo. No, por supuesto, no digo que seamos solamente los que estamos acá, los inteligentes, por amor de Dios, nunca quise decir eso, no quise decir esto, no, lo que sí quiero decir es que hay muchos otros, me da la impresión a mí, por lo que veo incluso, que no tienen esa visión crítica y demás, por eso digo, por ahí no generalicemos nosotros pensando que todo el mundo es como nosotros, a eso me refería, es decir, reconocer la otredad, volviendo al... Hay una red que me parece que es, bueno, que la usan un montón, me parece, o tengo la percepción de que la usan un montón, hay un género que a mí me atrapa un montón, que son las entrevistas, ¿no? Y eso permite ir al horizonte, ¿no es cierto? Y cruzar y hacer la empatía, ¿no es cierto? Con la otredad, ¿no? Porque, bueno, escucho que el entrevistador invita a alguien que tal vez no tiene nada que ver conmigo, pero, bueno, ese es un buen entrevistador y entonces en Spotify tiene su sitio y consumen algo de eso o... La caja negra o el método Rebord. O los podcasts de Radio Poliedro. O Radio Poliedro, Claro, caja negra o la es cruda. la cruda, sí. Caja negra y la algunos que... La consumen la cruda, es muy buena. Muy buena el tema, ¿no? Y esto que decís, Laura, ¿no? Sí. El tema de hacer una entrevista, ¿no? En profundidad, hay que ver la calidad de las repreguntas, ¿no? Esto, ¿no? Que el entrevistado haga la repregunta y ahí es la repregunta donde salen las muchas verdades, ¿no? Y es como que siempre le hago hacer el ejercicio yo de entrevistas en el periodismo de investigación. Entonces, ensayamos y me hacen una pregunta, me dicen, ¿cómo elegiste vos periodismo? Me preguntan y yo les digo, bueno, mi hijo tiene 14 años. Y entonces me digo, hacen una segunda pregunta y me dicen, ¿y tu familia cómo está compuesta? No, está mal. La repregunta es, bueno, no me contestaste lo que te pregunté, te vuelvo a preguntar, ¿no? Es como que indagar y, o sea, no dejar pasar. Cuando vieron los entrevistados zafan de la entrevista, de la respuesta, eso del zafar, no, hacerlo volver a la pregunta que te hice. No me respondiste. No me respondiste, pero la repregunta es un valor incluso de la democracia, ¿no? Porque cuántos poderosos y cuántos presidentes o presidentas tuvimos que no contestaban preguntas. Entonces dale, vamos de nuevo, yo te pregunté tal cosa. Y me acuerdo un presidente de hace poco que cuando entrábamos a la Rosada, hacían el sorteo de medios. Y ya tenía la costumbre de no contestar las preguntas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Entonces, ya entre los medios decíamos, bueno, si no te contestas vos, yo retomo la pregunta que vos hiciste. Ya había entrábamos todos como un equipo de rugby, así, a la Rosada, me acuerdo, a la parte de la conferencia, decía, bueno, si no te lo contestas vos, tomás mi pregunta y les volvés a hacer, porque estaba tan bien coachado el presidente que tuvimos, que no me respondía. Entonces decía lo que él quería. Pero está bueno, ¿no? Como un valor de la democracia pensarlo, ¿no? Esto, cuando se pregunta el poder, el valor de la repregunta, ¿no? Y el género de los documentales, que bueno, Matías acá es un claro exponente, también, ¿no? Me parece que es un signo de época, que permite salir de la cajita completa y de la historia pochoclera, ¿no? De
del cine para meternos desde la mirada del autor, algo más parecido a esto de la entrevista en profundidad, ¿no? Bueno, este autor ve la realidad de esta manera y me la muestra. El género documental me parece que también es algo, ¿no? Que me parece que ustedes, tengo la sensación de que han abierto las puertas a ese género que en mi época nada que ver, en mi época era la novela, es una y época, la película armada y cerrada. Es una época contradictoria porque por un lado se tiende a la mayor concentración de sentido, de monopolizar los recursos de la industria hacia un único relato, pero por otro lado también estamos en una época en donde está muy diversificada la posibilidad del acceso a la información. Entonces ahí hay una contradicción fuerte. Por eso es interesante ver cómo nos defendemos de desarrollar el sentido crítico para poder interactuar con esa realidad, ¿no? Pues ahí les pregunto a ustedes que saben de esto, porque es cierto que se desarrolló mucho la posibilidad de diseminar información, pero el verdadero periodismo de investigación, que es el que puede permitir efectivamente que la noticia salga a la luz, está más complicado que antes, menos... Se entiende, ¿no? La pregunta. O sea, vos podés difundir por Twitter un montón de cosas, pero si no hay una investigación en serio que saque a la luz los problemas que hay, por más Twitter que haya o por más Instagram que tengamos, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Vamos empeorando, vamos mejorando? ¿En periodismo de investigación? No hay. Precisamente es la cátedra que tenemos, Candela. Ahí tengo una alumna, periodismo de investigación, así se llama la cátedra. No, actualmente no hay periodismo de investigación, porque el periodismo de investigación tiene una máxima. ¿Qué es el periodismo de investigación? El periodismo de investigación interpela al poder. Entonces, si los medios de comunicación y el periodismo están en connivencia con el poder, entonces poco periodismo de investigación hay. Además, el periodismo de investigación es carísimo. Es toda una técnica que no es el periodismo común, que se parte de una hipótesis, ¿sí? Y después todo el chequeo y el contrachequeo que después se fue complejizando, ¿no? Incluso con las tecnologías. Nosotros vemos, por ejemplo, periodismo de datos, como en el periodismo no te podías imaginar solamente escribiendo hace unas décadas, no, hoy manejamos planilla de Excel, manejamos un Gnosis, que es un Veraz internacional, manejamos todo, ¿no? Entonces vamos viendo todas estas cuestiones que también lo hacen más caro, pero el periodismo de investigación es esto, ¿no? Indagar al poder. Entonces, si vos ves en el iceberg la punta, tenés que indagar la base. Y esto, ¿no? También es lo otro, ¿no? Ayer veíamos cómo el periodismo de investigación, cuando vos haces la crónica es un género contra poder, la crónica periodística, porque no se chequea con la gacetilla del poder, no. Vamos a hablar con las víctimas, vamos a hablar con las personas damnificadas y por último, darle el derecho a réplica a las autoridades si quieren decir algo, pero vamos con las víctimas y vamos a denunciar algo que el poder no quiere que se sepa, por eso se investiga. No hay. Para la explicación, claro. No hay. Lamentablemente me temía así esa respuesta. pero suponete que lo haces y invertís tu dinero, porque vos decías que tampoco es muy caro, no hay fondos. El problema es que entra a competir con un montón de fake news que se publican todas al mismo tiempo. Digamos, es como que no hubiese un criterio. Y además el poder no es el poder político, sino que es el poder real, y el poder real obviamente es el poder político, nosotros vamos, poder político, empresarial, el poder gremial, el poder gremial, ¿no? Qué sé yo, vemos acá casos de trata de personas donde hubo gremios metidos en la desaparición y trata de Marita Verón, por ejemplo, ¿no? En Tucumán. Entonces, cuando hablamos de poder, no es solamente el poder político, como bien decís, son los poderes que tienen mucho peso, ¿sí? Esto que cuando se contrarresta con fake news, bueno, a los datos no hay cómo refutarlos, los datos chequeados no tenés cómo refutarlos, sí, por más fake news que existan, ¿no? Entonces, sí, yo en periodismo de investigación le digo que no hay, solamente salió una investigación en 2 meses, que es el diario.ar de Emilia Delfino, sobre cómo se había adjudicado un terreno cerca de Palermo. Y es una investigación en el año, ¿no? Es como que es muy poco, ¿no? Y bueno, yo creo que no hay, no sé qué dice. No es un tema el periodismo, digo, no sé, no desconozco puntualmente cómo es, pero bueno, sí, todas las actividades, igual
tratemos de mandar un mensaje optimista. Me parece que también es una época de mucha creatividad y digo, esto de la cruda desde Miguel Granado, me parece que también hay muchas posibilidades de reinventar, porque está estallado el modelo que nosotros conocíamos de producción periodística, cinematográfica. También las nuevas tecnologías permiten esta posibilidad de que lo creativo sea una posibilidad y que haya nuevas formas de producción. Entonces, parece que eso es algo, bueno, el mensaje como para tirar al... Sí. No, pero hay un punto que arrancó, digamos, con la charla de Enrique y que continuó a lo largo de este conversatorio de la otredad, que agradecemos a Tere que lo haya organizado, que es la incomodidad. El punto de partida es la incomodidad, ¿no? Y la otredad siempre es incómoda, porque es la otredad, es mi otro yo, es mi sombra, el otro, ¿no? Se presenta como incómodo, y está bueno, y me parece que ampliar el registro, estos profesionales que se están formando en el derecho, en la comunicación, que, ¿no?, son nuestro auditorio, a partir del interés, a partir de esa incomodidad, a partir de esa recepción y ese revelar el otro, ¿no?, ver cómo se revela el otro conmigo y ampliar el registro. Me parece que el comunicador, el futuro abogado, necesariamente tiene que ampliar el registro. Así que celebro la bueno, invitación. les agradecemos muchísimo. A ver cuándo sale tu próximo documental. Vamos, el año que viene. El año que viene, bueno. Adelanta el tema. Es interesantísimo. Es la niñez encarcelada. Son las madres que cometieron delito y están privadas de la libertad junto con sus hijos menores de 5 años. La ley permite que hasta los 5 años de edad estén con sus madres y luego ya no. Entonces, bueno, el documental muestra ese pedazo de realidad. ¿Dificultades para entrar? Muchísimas, porque es un tema que nadie se quiere hacer cargo, que hay bebés presos en la Argentina, entonces mucha dificultad para poder acceder, pero bueno, estamos ahí, estamos avanzando. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos, felicitaciones.